6:50 minutos en Caracas, son las 5:50 minutos en Quito. Nos vamos hasta la capital ecuatoriana para analizar a fondo el triunfo del presidente Daniel Noboa en las elecciones presidenciales celebradas este domingo en ese país latinoamericano. Nos conectamos con nuestro aliado, el colega Lautaro Andrade, periodista ecuatoriano, a esta hora con nosotros. Buenos días, Lautaro. Hola José Enrique, buenos días, un saludo para ustedes allá. Ha sido una noche quizás no tan larga como la habíamos ¿Cómo se esperaba, pensado, no? pero sin embargo sí con bastante sorpresa por el margen y ya lo vamos a conversar. ¿Cuáles son los detalles y el análisis sobre este resultado electoral? Más de 10 puntos de diferencia sobre Luisa González, la principal candidata del correísmo, que ha denunciado fraude, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral dijo que el proceso se llevó a cabo de forma transparente. Importante también que ha sido uno de los procesos más observados en la historia del Ecuador y también con mayor presencia y control de las propias organizaciones políticas. Primero, lo que representa el triunfo de Noboa en esta etapa que vive el país, también marcado por el crimen organizado, lo que tiene que ver con la crisis de seguridad que ha afrontado el presidente en estos últimos años y también el peso que tienen estas acusaciones de fraude que hasta ahora han sido rechazadas por gran parte del espectro político ecuatoriano. Inclusive bastantes personajes de opinión han dicho que es irresponsable acusar de fraude sin pruebas. Mencionan que esto lo único que puede generar es más polarización, problemas en las calles, porque obviamente pues habrá gente que pueda querer manifestarse y generar conflictos cuando no hay un sustento, según dicen varios analistas, para poder mencionar que hubo falta de transparencia en el proceso. Lo cierto es que Luisa González repitió el mismo porcentaje que tuvo en la primera vuelta, estamos hablando de un 44%, y también es muy llamativo que en una primera vuelta la diferencia entre Noboa y Luisa González fue de aproximadamente 16,000 votos, y en este balotaje, en esta segunda vuelta, fue de 1,200,000 votos. Por eso dicen varios analistas que es poco probable que se hubiese podido hacer un fraude con tanto margen entre un candidato y otro. Diferente sería quizás con 3, 4 puntos de distancia, pero si ya estamos hablando de 10, mencionan que sería muy extraño, más lo que tú justamente nos comentas del tema de los observadores internacionales. Hubo aproximadamente 500 acreditados para este balotaje, y sí, bastante presencia de los delegados, tanto de ADN, el movimiento oficialista, como de la RC, en las diferentes juntas, como observación de que pueda todo llevarse a cabo sin problemas en cuanto al escrutinio o el conteo de votos. Esta elección y estos resultados lo que marcan ahora en el debate de la opinión pública es qué pasa con el correísmo, y también la figura del expresidente Rafael Correa. Se debate mucho si está ya desgastada y si a futuro es necesario o no que él siga siendo el líder de esta oposición, porque muchos mencionan que su presencia dentro del panorama político no le está dando puntos a su movimiento. Claro, ahora Lautaro, ¿de dónde se origina esta narrativa de fraude que busca la candidata del correísmo con esta estrategia? Ya lo dijo ella días atrás, antes de que fue el día de las elecciones. Ella ya había alertado que tenían estos indicios de que algo podía suceder, porque ella y el movimiento de RC sí acusan a Daniel Noboa de tener cierta injerencia o contactos, cercanías con el Consejo Nacional Electoral. Ella ya lo había mencionado. Te repito, sin embargo, todavía no hemos visto mayores pruebas de que esto pueda ser, porque donde dice la RC que habría ciertas irregularidades es en provincias de la costa ecuatoriana, pero allí de todas maneras ganó Luisa González, y si hubiese ciertos cambios, quizás no serían mayores. En cambio, en el centro del país, donde en su mayoría son indígenas, se volcaron hacia Daniel Noboa. Así que por eso mismo es que varios analistas creen que no hay las pruebas suficientes. En todo caso, el Consejo Nacional Electoral ha dicho que si de ser el caso, se presentan estas denuncias, se revisan las urnas, no habría ningún problema. Pero sí hay quizás un poco de incertidumbre de si se revisan las actas, puede haber un cambio de 10 puntos, porque, insisto, el margen es bastante amplio. Ahora, Lautaro, esto contrasta con lo que decían las encuestas días antes,
¿qué crees que fue lo que pudo hacer que el presidente Daniel Noboa remontara en los últimos días en esta elección presidencial, que pudiera motivar a otro electorado a participar y a darle su voto de confianza? También es importante destacar el voto de muchos adultos mayores. Se viralizaban fotos en las redes sociales de muchos de alta edad que votaban y salían a su centro electoral a participar. ¿Qué sabemos sobre el peso que tuvieron para esta elección presidencial? Y también si el debate pudiera haber marcado un punto de inflexión para que la mayoría del electorado se decantara por Daniel Noboa, entendiendo que vimos a una Luisa González mucho más reaccionaria luego del debate y a un Daniel Noboa que se pudo ver más unificador, más, digamos, con alcance a esas a esos votantes quizás indecisos para este balotaje. A ver, todavía no tenemos una cifra real de cuántos adultos mayores votaron, pero sí, se cree que es un porcentaje alto. Recordemos que en el Ecuador es facultativo, es decir, no es obligatorio para los mayores de 65 años. Sí, para el resto de la población, pero para ellos no, y de hecho de parte del gobierno se les ha agradecido. Hay una campaña bastante fuerte de reconocimiento hacia ellos porque dicen que son quienes le dieron el voto a Daniel Noboa. A ver, el tema de los exit poll y las encuestas otra vez genera un debate muy polémico sobre hasta qué punto no son manipuladas, porque no es la primera ocasión que encuestas, que estas boca de urna, vuelven a dar cifras que son completamente distintas a los resultados oficiales. Es más, les cuento algo. Ayer solamente había autorización para que 2 empresas publicaran a las 5 de la tarde quién era el ganador, no de manera oficial, pero sí las estimaciones que hacían ellos con este tipo de encuestas. Una le daba victoria a Luisa González y otra le daba victoria a Daniel Noboa, pero la diferencia de puntos era de 3, 4 o 5 máximo. Y los resultados nos demuestran que fue un escenario completamente diferente, pero ya pasó en la primera vuelta, donde incluso había algunos que le daban ganador a Daniel Noboa con 10 puntos de diferencia, exit poll, otros le daban a Luisa y fueron otros resultados. Si nos vamos a elecciones pasadas, ha habido problemas enormes de exit poll que dicen gana, por ejemplo, Guillermo Lazo, y había perdido con Lenín Moreno. Sí. Entonces, no es la primera vez y por eso la gente cada vez cree mucho menos en estas encuestas que parecería están completamente manipuladas. Y respecto a la otra pregunta que tú me decías, bueno, además no nos olvidemos que si bien es cierto el debate puede haber sido importante, lo que más se cree que le hizo daño a la candidatura de Luisa González fueron 2 puntos. La propuesta de los gestores de paz que ha generado que de parte del oficialismo se la desvirtúe y se menciona que podría tener tintes paramilitares a lo que en verdad decía Luisa González, pero por otra parte la dolarización, porque ciertas figuras como Rafael Correa y Ricardo Patiño, que fue su ministro y actualmente es asambleísta electo, hablaron de que el dólar ha perdido confianza, de que se debería buscar quizás otro mecanismo, cambiar de moneda eventualmente, no lo dijeron textualmente, pero va por ahí. Sí. Y eso hizo que genere muchas dudas y que el oficialismo tome esas declaraciones para decirle a la gente, usted no va a votar por Daniel Noboa ni por Luisa González, usted va a votar por la dolarización o por desdolarizar. Lautaro, ya se nos acaba el tiempo, pero no quería irme sin antes preguntarte en pocos segundos qué le espera a Ecuador en estos próximos 4 años y cuál es el futuro del correísmo con esta dura derrota que ha sufrido. Se cree que el correísmo está en sus momentos quizás más bajos, si bien es cierto, todavía es la segunda fuerza política del país, pero tendrán que replantearse estrategias, buscar caras nuevas y saber si la figura de Rafael Correa sigue siendo tan influyente o habrá cambios. En cuanto al Ecuador, mucha gente dice, ok, Daniel Noboa ya tiene ahora sí un periodo completo, hay que ver resultados, hay que ver acciones, pero sí anticipo algo. Daniel Noboa va a convocar a una asamblea constituyente porque él quiere cambiar la constitución que tenemos del correísmo del 2008. Eso será en cuestión de meses que plantee esta propuesta y otra vez entonces tendremos que volver a hacer estas reformas y posiblemente habrá elecciones de nuevo presidenciales, calculo yo, en un año aproximadamente. Muchísimas gracias, Lautaro, por tu reporte. Seguimos de cerca desde Caracas lo que sucede en Ecuador con estas elecciones presidenciales. Gracias, un fuerte abrazo y por cierto, ayer hubo un ambiente de bastante fiesta en las calles de Quito, principalmente hasta muy largas horas de la noche escuchábamos vehículos y caravanas que estaban pitando por toda la ciudad. Sí, y además, como lo decían los observadores internacionales, un clima de tranquilidad también en lo que
conllevó este proceso electoral. Veamos el riesgo país. Eso será importante conocer hoy, si de pronto baja, como son las estimaciones, y también el pronunciamiento externo, por ejemplo, de Estados Unidos y otras que Muchísimas pueden gracias. respaldar de cierta manera a Novoa. Muchas gracias a Lautaro Andrade, periodista a esta hora desde Quito, actualizándonos toda la información respecto a las elecciones que han dado como ganador al presidente Daniel Noboa para los próximos 4 años. Nos vamos a la pausa, 7 de punto de la mañana. Al regreso, más actualidad en Primera Página.